El caso Digna Ochoa y familiares contra México se sitúa en un contexto crítico para la defensa de los derechos humanos. Según el informe del 2018 del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en México, cerca del 98% de los delitos permanecen en la impunidad. En este escenario, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa resulta pionera al reconocer que las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a obstáculos adicionales y específicos que profundizan dicha impunidad. La abogada Digna Ochoa fue una defensora de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Como integrante del Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, participó en la defensa de casos de alto perfil vinculados a abusos de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos. Durante el año 1999, la abogada Digna Ochoa y otros integrantes del Centro PRO fueron víctimas de diversos actos intimidatorios y amenazas de muerte, hechos que dieron lugar a la apertura de las diligencias penales correspondientes. Ante este escenario de riesgo, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, quien las aprobó y solicitó al Estado mexicano la adopción urgente de medidas concretas para garantizar la vida e integridad física. El 19 de octubre del año 2001 fue hallada sin vida Digna Ochoa en sus oficinas de la Ciudad de México. Los reportes de la Fiscalía Local indicaron que el cuerpo presentaba 3 lesiones principales: 2 impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo y en el muslo izquierdo, y un hematoma en el muslo derecho. A pesar de este hallazgo, el Ministerio Público dictó en 3 ocasiones el no ejercicio de la acción penal bajo la tesis de que no existió homicidio. Estas determinaciones fueron impugnadas hasta que en el año 2011 un juez de amparo declaró infundados los argumentos de los recurrentes, causando ejecutoria y ordenando el archivo del expediente. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló en el año 2004 graves irregularidades en la investigación, tales como obstaculización de la coadyuvancia, deficiente preservación y descripción del lugar de los hechos, falta de armonización entre los informes, fotografías y planos, incongruencia en la descripción de las lesiones y dentro de los peritajes forenses. Este caso escaló al sistema interamericano, donde desde el 2 de noviembre de 1999 se había presentado la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las amenazas previas. El 2 de octubre del año 2019, la Comisión remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emite sentencia el 25 de noviembre del año 2021. En la sentencia se declaró la responsabilidad internacional de México por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y dignidad de Digna Ochoa y Plácido. Asimismo, determinó la responsabilidad por la vulneración de las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a conocer la verdad en perjuicio de sus familiares. La Corte Interamericana reiteró en su jurisprudencia que en los casos de privación de la vida es imperativo que los estados identifiquen, investiguen efectivamente y sancionen a los responsables. De lo contrario, la impunidad resultante genera las condiciones para la repetición de estos hechos. Respecto a la investigación de las circunstancias de la muerte de la abogada Digna Ochoa, la Corte determinó que estuvo sesgada desde su inicio por la aplicación de estereotipos de género. Se destacó la elaboración de peritajes psicológicos basados en prejuicios que apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora con el objetivo de cuestionar su credibilidad. Esta narrativa proyectó una imagen de la víctima como una mujer poco creíble o exagerada, permitiendo concluir erróneamente que su deceso
fue un suicidio derivado de una supuesta inestabilidad emocional vinculada a su condición de mujer. Asimismo, el tribunal observó que la violación de sus derechos humanos no se limitó a la deficiente investigación, sino que se vio exacerbada por un discurso oficial emitido por agentes estatales. Dicho discurso buscó denostar su imagen pública, polarizar a la sociedad y sustentar ante la opinión pública la tesis del suicidio. Finalmente, la Corte Interamericana concluyó que la muerte de Dina Ochoa se inscribió en un contexto generalizado de impunidad por homicidio contra personas defensores de derechos humanos en México, y que el evento fue precedido por años de amenazas sistemáticas en su contra. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación. En investigación y justicia, el Estado deberá reabrir y conducir las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la señora Dina Ochoa y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables. Brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial de forma gratuita y efectiva a los familiares de la víctima que lo requiera. En memoria y dignidad, realizar las publicaciones de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en otros medios, llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos con el nombre Dina Ochoa y Plácido, asignar el nombre de la defensora a una calle en la ciudad de Misantla, Veracruz, y en la Ciudad de México. En garantías de no repetición, implementar una campaña nacional para reconocer la labor de las y los defensores de derechos humanos, elaborar un plan de fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas, crear e implementar un mecanismo eficaz de protección de testigos que intervengan en procedimientos penales. Asimismo, la Corte Interamericana en Reparaciones señaló que se debe impulsar una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a servicios periciales, reformar la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal conforme a estándares internacionales, crear un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, el pago de cantidades fijadas por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos. La sentencia representa una victoria para la memoria de Dina Ochoa y un llamado de atención al sistema de justicia mexicano. Esta resolución de la Corte Interamericana establece que la investigación de la muerte de una defensora no puede ser exhaustiva si no se analiza su entorno de riesgo y si no se elimina el sesgo de género. En última instancia, proteger a quienes defienden los derechos humanos es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de derecho. Te invito a que leas la sentencia. Puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.